experimentado ver a mis hijos apartarse de Dios y aún así ver como el Espíritu Santo sí no se ha apartado de ellos. Tengo 3 hijos, mi hijo varón decidió irse a vivir a Bogotá y mi hija menor decidió irse a vivir sola. Ellos por un momento están apartados de Dios y en una semana empecé a experimentar de que siempre oro por ellos, pero esa semana en las noches cuando empecé a orar sentía mucho miedo y mucha angustia. Y el Espíritu Santo me decía, ora por tus hijos. Era pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, pidiendo que Dios fuera propicio a la vida de ellos en una situación en la cual ellos iban a enfrentar. Sentí mucho temor porque en realidad no sabía cuál de los 3 hijos míos iba a ser, pero era en ese momento iba a pasar algo. Cuando estoy en casa me llama mi hijo varón y me dice, mami, ore por mí. Me dijo, mami, tuve un accidente. Resulta de que mi hijo va en bicicleta, él está en Bogotá y hacia donde se traslada debe ir en bicicleta y dura más o menos 1 hora o hora y media en bicicleta. Y en esa él iba por una vía donde van las bicicletas y venía un autobús. Y el autobús, el señor venía mirando el celular y el autobús se le acercó mucho y le llegó con la llanta a la bicicleta. Fue algo milagroso como el Espíritu Santo pudo. Él dice que la gente, el único que escuchara los gritos de la gente que decía, lo mató, lo mató, lo mató. La bicicleta la agarró el caucho. Él dice que él sintió como si el caucho del autobús se hubiese explotado y él salió volando y cayó en una grama. Cuando él cae en esa grama, lo levantan los paramédicos y todo, y cuando él se ven al hospital, le dicen que lo único que se había fracturado era un poquito el huesito de la clavícula. Cuando él va y lo llevan a que mire las cámaras que habían por donde él había pasado, él mira las cámaras y en las cámaras sale del autobús, nunca se fichó el caucho. Salió como una mano y fue un dedo que él hizo así y lo sacó él de la bicicleta y él cayó en donde estaba la grama. En ese momento cuando él me dice eso, yo empecé a llorar y empecé a darle la gloria a Dios y a darle gracias a Dios porque lo había guardado. El Señor me dice, dile que le diga una nueva oportunidad, que volví a nacer ese día. Con mi hija menor también tuve la misma experiencia. Tiempo después yo me levanto a orar por ella en la noche y el Señor me muestra que donde ella estaba viviendo llegaba la policía, ellas tenían que sacar los bolsos, a todo el mundo tenían que sacarlo de ahí. Y yo empecé a orar por una manera con ella. Vi la policía, la vi hasta cómo ella estaba vestida, vi quiénes estaban con ella ahí. Y al otro día, mi hija mayor le dice, mami, mire la noticia que salió aquí. Y era tal cual en la residencia donde ella había vivido, donde ella estaba viviendo. Yo le había comentado a ella por qué estaba orando. Le dije, hija, el Señor me puso a orar por esto. Y me mostró en una visión esto. He experimentado eso y hoy puedo decir que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Romanos 8:26, podemos ver que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es ese consolador. Ahí se cumple la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, donde Él dice, me es necesario que me vaya y que les deje un consolador. Él nunca se va a apartar de nuestros hijos, de los que están apartados. Él siempre va a cuidar de ellos. Su obligación y la mía es orar y estar en esa continua búsqueda de Él, de esa comunicación, de ser ese mi mejor amigo, para que Él pueda hacerlo conmigo. Así como lo hizo conmigo, yo sé que lo hará con uno de ustedes. Dios les bendiga y muchas gracias.